Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar escuchando y viendo un nuevo episodio del podcast Caminar Volando. En este podcast vamos a estar hablando de algo que Dios les otorga eh, a aquellos que de una forma consciente deciden relacionarse con Él, deciden trabajar en una relación con Él, vincularse con Él, amar a Dios y recibir su amor, darles a Dios un lugar en su vida. Si ustedes se fijan, la Biblia se separa en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y más allá de que hay un Antiguo y un Nuevo, es interesante que se utiliza la palabra testamento. Y básicamente un testamento, como todos sabemos, es algo que de una forma escrita se le otorga a alguien, se lo testa. Alguien hereda algo. Y la Biblia básicamente es un gran testamento, sumando el Antiguo y el Nuevo, donde aquel que decide conectar con Dios, si conecta con Dios a través, obviamente la única forma que hay de hacerlo es de Jesucristo, hereda todo eso que en el texto, en la Biblia, en la suma de los dos testamentos, dice. Y entre todo lo que dice, obviamente que gran parte de esas cosas testadas por Dios son promesas de Dios. Es un testamento que dice, yo te prometo tal cosa, y como todo, inclusive en el establecer un vínculo con Dios, para hacernos parte de eso que Dios nos concede, nos promete y nos testa, tenemos que creer. De hecho, uno es salvo por creer que Jesucristo hizo lo que hizo. En el caso de las promesas, para que sean efectivas en nuestra vida, básicamente tenemos que creerlo. Creer, la fe es lo que nosotros utilizamos en un sentido, diciéndolo, digamos, para transaccionar con Dios. No porque hagamos una transacción con Dios, obviamente, claramente no es la palabra, sino que nosotros podemos obtener aquello que estamos buscando o queriendo de Dios si lo creemos. Porque por más que algo sea real, si yo no lo creo, no es real por más que lo sea. O sea, a ver, a vos te pueden decir, mira, anda por ese pasillo, abrí esa puerta y detrás de esa puerta vas a encontrar un auto. Vos podés creer o no creer que detrás de esa puerta y al fondo de ese pasillo hay un auto. Pero ¿qué pasa? Dos personas reciben exactamente lo mismo, le dicen lo mismo. Anda por ese pasillo, abrí esa puerta y te vas a encontrar con un auto. Y ese auto, agárralo, prendelo, tiene la llave puesta, ese auto es tuyo. Una persona va a creer, otra persona no va a creer. La que cree va a recorrer el pasillo, abrir la puerta, ver el auto, buscar la llave del auto, prenderlo y entender que es suyo. Y obviamente van a estar, por una cuestión lógica, poniendo este ejemplo ilustrativo, lo necesario para que ese auto efectivamente sea de la persona. La otra persona que no creyó es tan simple como que nunca va a hacer ese camino, ese recorrido de ese pasillo hasta esa puerta y abrir la puerta para ver, porque si lo haría, vería el auto. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Y claramente en la Biblia hay miles de promesas, miles y miles y miles de promesas. Yo les quería comentar una que yo la disfruto mucho y si la crees, obviamente la recibís. A mí me suele pasar de que yo voy transitando los días de mi vida, como todos que vamos gastando vida y envejeciendo en este plano,
Y me suele pasar que a veces me encuentro con que estoy alegre y sin ningún tipo de motivo. Obviamente tengo mis momentos malos, pero en general, y más allá de mis características personales y de mi carácter, es como que a veces sin ningún tipo de razón y de sentido estoy alegre. Y después otra cosa que me suele pasar es que voy avanzando por la vida con las complicaciones que en general por momentos y casi siempre trae la vida, a veces no cosas graves, cosas así, a veces inclusive para resolver cuestiones de la diaria, hasta para una comida, algo del trabajo. Y encuentro que frente a esa situación me choco contra esa situación y automáticamente viene a mí la resolución de esa situación, es decir, entender de qué forma puedo resolver esa situación, puedo sortear esa situación, puedo resolver ese escollo. Y a la promesa que me estoy refiriendo, a eso que está atestados para ustedes y para mí, y si lo creen, lo van a poder experimentar como yo lo experimento, es este pasaje que está en el Salmo 97, versículo 11. Es muy corto y en algunos momentos ya lo he hablado. Dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Dos cosas, que para el que es justo hay sembrada luz y hay alegría para los que son rectos de corazón. Para entender, separémoslo en dos y entendamos qué es justo y luz y qué es alegría y en relación a qué es un recto de corazón. Porque esta es una promesa que vos la tenés que creer y es condicionante a que vos cumplas algunos de estos dos requisitos para alguno de estos dos beneficios. El primero es, luz está sembrada para el justo. ¿Qué es luz? Es eso que yo les decía, que vos vas transitando la vida, surge un problema o una circunstancia que tenés que resolver y en el momento que estás frente a esa circunstancia, automáticamente la ves con claridad de distintos lados y entendés cómo resolverla y qué hacer. Ahora, el condicionante, más allá de obviamente creerlo, es que luz está sembrada para el justo. ¿Y quién es el justo? Yo soy justo, yo me equivoco nunca o me equivoco siempre, soy justo por eso. En realidad lo que se está refiriendo acá es que no hay nadie que no se equivoque, no hay nadie que no cometa errores, perdón. No hay nadie que a veces elija lo que está mal. Porque nadie es absolutamente perfecto, solamente Dios es perfecto, pero nosotros tenemos que esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos, que ahora vamos a ir un poco a eso, pero en lo que dice, luz está sembrada para el justo, o sea, Dios te dice, en el camino de tu vida, si vos sos justo, yo voy a poner luz en esos momentos en que vos tengas que resolver una situación o atravesar un problema, más allá de que obviamente nos va a acompañar, nos va a mostrar el problema de forma cuatridimensional, como para entenderlo desde varios lados y que lo podamos resolver y atravesar, y obviamente también nos va a dar los recursos, pero acá habla de luz, es de verlo para saber por dónde ir, cómo evitarlo, cómo resolverlo, y eso lo tenés si lo crees y si sos justo. ¿Y qué significa, como estaba empezando a decir, si que sos justo? Que sos justo significa que vos, para ser justo solamente lo que tenés que hacer es creer en Dios, conectar con Dios, darle un lugar en tu vida a Dios a través de Jesús. Porque como todos nos equivocamos y nadie es perfecto naturalmente, lo que nos hace justos viene de justificados. O sea, alguien es justo porque ha sido justificado de los errores que cometió. Y la única forma de ser justificados de los errores y de las malas decisiones que uno tomó y hasta de cuando uno eligió lo que es malo, es a través de la obra de Jesús en la cruz. Jesús que se hizo humano, vivió como humano, murió y resucitó por nosotros. Entonces, si nosotros creímos en Jesús, en lo que hizo Jesús y decidimos establecer una relación con Él, somos justos, porque Jesús nos hizo justos, no porque seamos nosotros perfectos, sino porque creímos en Él y Él nos constituyó justos.
Y si nosotros creemos esta promesa y somos justos, creímos en Dios y le dimos un lugar en nuestras vidas a Él a través de Jesús, a lo largo de nuestros días vamos a ir caminando, avanzando y nos vamos a dar cuenta que ante una circunstancia, ante un problema, ante algo que tenemos que resolver, vamos a ver la situación de varios lados para entender la mejor forma de resolverla y avanzar. Y lo otro que dice es alegría para los rectos de corazón. Y volvemos un poco a lo mismo. Yo soy recto de corazón, vos sos recto de corazón. ¿Hay alguien que no se equivoque nunca ni que nunca elija mal? No, todos cometemos errores. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es recto de corazón? Es una cuestión de decisión. Que cuando vos tomás la decisión de ser recto, yo he tomado la decisión de ser recto, es que cuando vos te das cuenta que estás haciendo algo mal, lo corrijas. Cuando vos estás dándote cuenta que tenés una debilidad que te lleva, que te esfuerces por resolverla, que trabajes para resolverla, que le pidas ayuda a Dios para resolverla. A veces hay circunstancias donde nos va a llevar años o décadas resolver, porque hay cosas que están muy en las entrañas de nuestra configuración. Pero en la diaria, el hecho de decidir no cometer errores, hacerle caso a lo que Dios dice a nuestra conciencia y actuar siempre bien, y cuando nos equivocamos, corregirlo y hacer lo correcto, eso es ser rectos de corazón. Y si somos rectos de corazón, hay alegría puesta por Dios para todos nosotros. Esto es clave. Y aparte, una cosa con la que yo quería cerrar esto es la siguiente. Cuando nosotros decimos que para ser rectos tenemos que hacer la voluntad de Dios, y hay algo que quiero hablar respecto de lo que es la voluntad de Dios. Cuando uno se pone a leer lo que es la voluntad de Dios, Dios lo que dice que no hagamos es todo aquello que en el fondo nos daña y nos hace mal. Entonces, no es algo que lo afecte a Él, sino es algo que nos afecta a nosotros. Dios te dice, no sé, desde no mentir hasta matar. Obviamente ambas cosas están mal y ambas cosas nos hacen daño a nosotros. Y algunas cosas, estoy diciendo algo extremo como matar, pero pueden ser infinidad de cosas, la mentira inclusive también, no solo nos afecta a nosotros, sino que los afecta a otros. Y cuando vamos al engranaje de esto, todo lo que Dios nos dice es que nos amemos a nosotros mismos, es que hagamos lo que esté bien y que sea lo mejor para nosotros, y en relación a lo que afecta y podemos hacer y les afecta a otros, es amarlos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, luz está sembrada para el justo, para el que ha sido justificado por Cristo, que creyó en Dios a través de Jesucristo y le entregó su vida a Dios y Dios está en él. Para ese, cuando aparecen circunstancias complejas, van a encontrar la forma de ver luz, van a encontrar la forma de resolverla y de verla de esa situación 360. Esos mismos, los que también, si hacen esto de tratar, esforzarse, decidir, siempre hacer lo correcto, y si se dan cuenta que hicieron algo mal, corregirlo y no hacerlo más, y si es algo que les cuesta mucho, dar una larga lucha, así lleve meses, semanas o años o décadas, pero no perder y no dejar de hacer esa lucha, eso te constituye en, no en justo, perdón, sino en recto de corazón. Y si vos decidís eso, hacer lo correcto siempre y corregir y dejar de hacer lo que está mal o esforzarte y pelear eso, alegría va a haber a lo largo de tu vida, a lo largo de los días de tu vida. Son dos promesas testadas por Dios para cada uno de nosotros, que siempre todo lo que Dios dice se centra en esto. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como te amás a vos mismo. Siempre por eso se dice, y la Biblia lo dice de forma textual, en esto se resume todo. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos.